Matemáticas a tu alcance. Hola a todos los televidentes de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y le doy la bienvenida a este programa y así usted pueda aumentar los conocimientos en matemática. Le recordamos que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El día de hoy traemos un tema muy interesante y este es volumen. Así que espero que usted tome papel y lápiz para anotar todo lo necesario con respecto a este tema. Y vamos a dar inicio a nuestra primera sección para que usted comience con su aprendizaje y es matemáticas prácticas. Buenas tardes, nuevamente les agradezco por estar pendientes de nuestro programa y específicamente de la sección Matemáticas Prácticas. Este día pues estamos con ustedes para compartir nuevamente un tema acerca de las matemáticas y específicamente del segundo ciclo de educación básica. Este día estoy compartiendo el set con mi compañera Dania Yulisa Borjas. Pues la compañera Flavia se encuentra de viaje en El Salvador, ¿verdad? Porque están en las Olimpiadas Centroamericanas. Así que vamos a ver qué buen suceso nos trae Flavia y los jóvenes representantes de Honduras en esa Olimpiada. Así que, Dania, ¿qué tema traemos para hoy? Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos televidentes. El día de hoy traemos un tema muy interesante y es el volumen. Como lo mencionaba la profe Alba, ¿verdad? Es un tema que se aborda en el segundo ciclo, especialmente en sexto grado. Para ello les traemos un problema muy interesante, el cual le presentamos a continuación. Problema. Eva utilizó dos masas de barro con las medidas presentadas en el dibujo para construir una artesanía. Encuentre el volumen de esta artesanía. Ahí podemos observar dos figuras geométricas que tienen sus dimensiones y tenemos la artesanía que se construyó con ellas. Como pudieron ver en la gráfica, el problema consiste en que se nos presenta dos barras, ¿verdad?, de masa, ¿verdad? En este caso de arcilla, necesitamos construir una artesanía hondureña. Si ustedes vieron las medidas, ¿verdad?, es un prisma rectangular y un cubo. Algo muy importante, ¿verdad?, que a la hora de hacer la artesanía no debemos de botar ningún pedazo, ¿verdad?, de arcilla, utilizarlo todo. Eso es muy importante y es que vamos a construir una artesanía y va a ser con dos figuras geométricas, dos sólidos geométricos que están construidos por lo que denominamos barro o arcilla, ¿verdad? Y entonces hay que utilizar todo ese material para hacer la construcción de este gallo hondureño. Así que para eso entonces necesitamos nosotros algunos conocimientos de matemática que vamos a dar algunos tips que ustedes van a tener en consideración para resolver el problema. Así que vamos a ver la primera gráfica de este día. Volumen. La medida del espacio que ocupa cualquier cuerpo u objeto se llama volumen. El volumen de los objetos se representa por la cantidad de cubitos cuyo lado mide 1 centímetro. El volumen de cubito cuyo lado mide 1 centímetro es 1 centímetro cúbico y se simboliza centímetros cúbicos. Y lo podemos ver en el dibujo. Tenemos un prisma rectangular con sus respectivas unidades y podemos visualizar la unidad de medida ahí, que es 1 centímetro cúbico. Como ustedes pudieron observar en la gráfica, nos están diciendo cuál es la unidad de medida de las medidas, valga la redundancia, de volumen. Y es, en este caso, estamos utilizando el centímetro como unidad de medida. Y entonces, si tenemos un cubo de que tiene un lado que mide 1 centímetro, obviamente todos sus otros lados van a medir 1 centímetro. Entonces vamos a tener ahí un cubo de 1 centímetro al cubo, ¿verdad? Y esa es nuestra base de lo que va a ser la medición de volumen en este caso, ¿verdad? Sí, y un detalle muy importante es que a veces los estudiantes tienden a confundir el hecho de que 1 metro es igual a 100 centímetros, entonces ellos deducen que 1 metro cúbico va a ser igual a 100 centímetros cúbicos, y no, ¿verdad? Hay un proceso de conversión. Al igual que el centímetro cúbico, ¿verdad? Existen otras unidades de medida que también podríamos utilizar y dárselas a conocer a los estudiantes. Así es, en la unidad que se aborda en sexto grado, se comienza con centímetros cúbicos y se van avanzando para dar el metro cúbico, el kilómetro cúbico y así otras medidas de volumen que son utilizadas según el contexto del problema. Así que vamos a dar otra gráfica que nos va a ayudar a entender mejor el problema. Volumen. Encuentre mediante el cálculo
la cantidad total de cubitos de 1 centímetro cúbico que ocupa el espacio del prisma rectangular. Podemos observar ahí el prisma rectangular cuyas dimensiones son 3, 5 y 4 centímetros cada uno de ellos. Para encontrar el volumen, lo primero que hacen es ver cuántos cubitos hay en un primer nivel de 1 centímetro cúbico. Y ahí ustedes pueden ver el primer piso, vamos a llamarle así, que está cubierto por los cubitos de 1 centímetro cúbico. Y pues para poder llenar ese prisma hay que colocar otros 2 niveles y así obtendríamos el volumen total del prisma. En este caso, vemos ahí cuántos cubitos de 1 centímetro hay en un nivel. Hay 5 cubitos en una fila y hay 4 filas. En total entonces sería 5 por 4 igual a 20 cubitos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos cubitos de 1 centímetro hay en total? Hay 3 niveles con 20 cubitos en cada nivel. Entonces 20 por 3 es igual a 60. La respuesta sería 60 cubitos. Quique, la mascota de los libros, nos dice que para encontrar el total de los cubitos, después de calcular los cubitos del primer nivel, solo debemos multiplicarlo por el número de niveles que hay en total. Interesante el ejercicio que se les presenta. Ya nos vamos familiarizando con lo que es la fórmula de volumen. Si bien es cierto, la idea es contabilizar cuántos cubitos caben en el interior, ¿verdad?, de la figura que se nos presenta en la gráfica. Justamente ese es el concepto, ¿verdad?, de volumen, y es ver cuántos cubitos de 1 centímetro caben en cualquier espacio, cuerpo que se nos presenta. En este caso el prisma, pero puede ser cualquier otro objeto, ¿verdad? Así que creo que ha sido muy ilustrativo ver qué significa el volumen, ver cuántas unidades cúbicas caben dentro de un cuerpo. Veamos la siguiente gráfica. Volumen de cubos y prisma. Para encontrar el volumen de prisma rectangular se usa la longitud de largo y ancho de la base y la altura. La fórmula del volumen del prisma rectangular es volumen igual largo por ancho por altura. Lo podemos ver en el dibujo que se presenta al inicio. 5 que representa el número de cubitos de largo, por 4 número de cubitos de ancho, por 3 número de niveles. Si efectuamos ese producto nos da 60, que es el total de cubitos, y eso representaría lo que es el volumen. Tenemos el otro ejemplo cuyo cubo tiene unidades de 7 centímetros de alto, 7 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. Si deseamos encontrar el volumen, hacemos el producto de las 3 unidades, 7 por 7 por 7, y nos quedaría 343 centímetros cúbicos. En la gráfica pudimos ver que ya tenemos una fórmula, una fórmula para encontrar tanto el volumen de un prisma rectangular así como de un cubo. Y si ustedes pudieron observar, son muy similares, ¿verdad? Sí. Lo único que varía es que en el prisma rectangular las dimensiones de los lados son diferentes y en la del cubo son iguales. Entonces es justamente multiplicar la longitud de cada uno de largo, ancho y altura. En el cubo son iguales, entonces 3 veces el lado. Así es, ¿verdad? Y no debemos olvidar lo que es la unidad con la que está trabajando en 6º grado, ¿verdad? Familiarizarnos mucho con la unidad de centímetros cúbicos, y como les decíamos anteriormente, más adelante se va a ir avanzando en otras unidades, y que les quede muy claro, ¿verdad? Porque al final queda centímetros cúbicos para los estudiantes. Muy importante que siempre que nosotros encontremos el volumen de un cuerpo, la unidad debe darse con la cantidad. Si no lo especificamos, entonces no estamos hablando de qué hemos encontrado. Si a mí me hablan de centímetros cúbicos, inmediatamente yo lo asocio con volumen, ¿verdad? Entonces, ojo con eso para todos nuestros estudiantes. Al dar una respuesta, la unidad en la cual se está midiendo es importante. Veamos la siguiente gráfica. Volumen de un prisma. Tenemos ahí otro ejemplo. Calcula el volumen de este prisma y dice 2 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. El PO o el planteamiento operativo es 3 por 2 por 4, que son las dimensiones del prisma, y eso nos da 24.
La respuesta debe ser 24 centímetros cúbicos. Se encuentra el volumen pensando que es 4 veces el volumen del primer nivel, el prisma cuya altura mide 1 centímetro. Pueden observar ustedes la gráfica que ahí está un nivel dentro del prisma que va a tener 3 por 4 por 1, pero son 4 niveles en este caso, entonces hay que multiplicarlo por 4. Y así obtenemos 24 centímetros cúbicos. En el ejemplo que se les presentó anteriormente, en la gráfica se les pide encontrar el volumen de un prisma. Y si ustedes observan, es la misma idea de cómo encontrar el volumen de un cubo, considerando lo que es el largo, el alto y el ancho. Muchos se preguntarán por qué no multiplicamos por 1, ¿verdad? Consideramos en esa parte que se ha dividido en 4 partes el prisma, y es por eso que multiplicamos 4 por 2 y por 3, y obteniendo al final siempre la unidad cúbica, en este caso centímetros cúbicos. Así es, esto es más para ir comprendiendo todavía, ir profundizando en el concepto de volumen, específicamente el volumen de un prisma, y es que tomamos la base, ¿verdad?, con una unidad, y como la altura son 4, entonces la multiplicamos por 4, ¿verdad? Porque son 4 bases las que cabrían en el prisma en total. Así es. Veamos la siguiente gráfica. Primas cuadrangulares. En los primas, los números en las cantidades que aparecen en el resultado del volumen y del área de la base son iguales. Entonces se puede aprovechar el área de la base para calcular el volumen. Volumen es igual a área de la base por altura, y podemos observar algunos prismas cuadrangulares en la gráfica. Bueno, en la gráfica anterior pudimos observar que vamos a generalizar lo Correcto. que es encontrar el volumen de cualquier prisma, ¿verdad?, cuadrangular, y pues ahí se generaliza en que vamos a encontrar el área de la base. Estas van a ser siempre rectángulos o cuadrados, ¿verdad? Y en el caso que ustedes pudieron observar en el dibujo, aparecía un prisma rectangular, un prisma cuadrangular, un prisma trapezoidal y también otro prisma cuadrangular. Entonces, para todos ellos, nosotros vamos a encontrar el volumen encontrando el área de la base. Para eso los jóvenes ya saben cómo encontrar el prisma, el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un trapecio, y pues solamente encontramos esa área y lo multiplicamos por la altura. Es como que sería una forma así como más resumida, ¿verdad? Para Y encontrar generalizada para todos, del ¿verdad? volumen, que es una estrategia que se podría, deduciéndolo de ellos, ¿verdad? Sería bueno no darles de un solo lo que es esa fórmula, sino que a partir de las conclusiones que ellos llegan al final, llegar a esa fórmula. Así es. Bueno, creo que ya todos tienen los elementos necesarios para resolver el problema que planteamos al inicio. Así que esperamos que estén con nosotros y que al final compartan con todos y también comparen el resultado que ustedes obtuvieron con el que vamos a presentar nosotros en Matemáticas Prácticas. Así que no nos cambien y espérenos al final del programa. Interesante problema el que nos han planteado en esta primera parte de Matemáticas Prácticas. Espero que usted haya tenido la oportunidad de poderlo copiar y asimismo ya esté dando solución para que usted pueda ver si llegó a la respuesta correcta al final del programa y también haya anotado todos los elementos necesarios para poder llegar a esa respuesta. Vamos a nuestra primera pausa comercial, no nos cambien. Matemáticas a tu alcance.